Relacionado con lo que decíamos recién, lo que sigue a continuación, porque bueno, al desaparecer un instituto nacional como el INADI, también desaparecen los fondos que se destinaban para que funcione, ¿no? El presupuesto que se discute o se discutía, porque bueno, venimos con presupuesto congelado hace un par de ejercicios. Así todo, la gente del CEPA, el Centro de Estudios de la Política Argentina, ha podido determinar para el primer semestre de 2024 una fuerte subejecución presupuestaria de la Administración Nacional, lo que de alguna manera también explica esta búsqueda del déficit cero. Pero bueno, vamos a charlar con Juan Pablo Costa, sociólogo especializado en economía e investigador del CEPA, de este tema. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Un gusto. acá estaba mirando el informe detallado que han realizado sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional y es todo a la baja, todo caída, ¿no? Sí, es prácticamente toda la baja. Ahí lo que hacemos en realidad, más que analizar porcentaje de ejecución, es analizar cuánto vienen gastando en el acumulado del año, en este caso de enero a julio, ¿sí?, del 2024, contra el mismo periodo del año pasado, ¿sí?, en términos reales, obviamente sacando anulando, digamos, el componente de inflación. Entonces, eso a vos te da una pauta de si se viene gastando más, se viene gastando menos, más allá del análisis de porcentaje de ejecución. Digo, lo remarco porque como nosotros estamos funcionando con el presupuesto viejo, sí, del 2023, en general los análisis de grado de ejecución siempre te van a dar números muy raros, ¿sí? Porque, bueno, está el componente de que al tener un presupuesto viejo, el presupuesto vigente queda obsoleto. Ahora, ¿cuáles son los principales resultados? Ahí tenés primero que nada, a ver, en términos generales, una caída del 30%, en términos reales siempre, sí, de lo que es el gasto total de la administración pública. Ajá. Una caída notable. Pero bueno, en principio eso no te dice nada, porque uno diría, bueno, quizás están ajustando a la casta política, claro, como decía en su momento el presidente, entonces eso te muestra, digamos, una caída del gasto del Estado. Bueno, no es lo que está ocurriendo, sino que lo que vemos es una caída muy importante, especialmente en todo lo que son lo que se conoce como servicios económicos y servicios sociales, ¿sí? Dentro de esto tenemos organismos y programas vinculados a los más diversos temas, desde, obviamente, salud y educación, seguridad social, desarrollo productivo, ¿sí? O sea, todo lo que son los organismos y los programas de desarrollo productivo, también la obra pública y también las transferencias a las provincias, posiblemente donde más impacta, ¿sí?, en estos dos últimos, obra pública y transferencia a las provincias. Ahora, de hecho, hay algunos casos medio paradigmáticos, digo, en materia de desarrollo social, por ejemplo, vos tenés ahí una caída muy fuerte, cercana al 75% en lo que es el gasto en potenciar trabajo, ¿sí?, uno de los principales programas sociales que financian a la economía popular y a sectores no registrados y excluidos, ¿no?, del mercado formal de trabajo. Hablamos de nuevo, 75% de caída en el gasto de ese que es posiblemente el principal programa de desarrollo social. Remarco varios de estos programas porque nos habían prometido que el Ministerio de Capital Humano iba a tener la billetera abierta, claro, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, no estaría ocurriendo, ¿sí? No. En el caso del Potencial Inclusión Joven, que es un programa muy similar, pero dirigido a los adultos jóvenes, ¿sí?, un sector particularmente golpeado además por los aumentos de las tasas de desempleo que estamos viendo, o sea, por la pérdida de trabajo. Bueno, la caída es del 100%, es decir, no tuvo ejecución directamente, no gastaron un solo peso en lo que va del 2024 en este programa. Y después tenemos otros programas. Dentro de lo que es desarrollo social, tenés una caída real de casi el 82% en comedores comunitarios. Sí. ¿Sí? O sea,
en un contexto de caída de la actividad, caída de los ingresos, en un contexto social particularmente complejo, que hasta el Fondo Monetario está diciendo, che, cuidado que esto está complicado, el gobierno ajusta la partida de comedores comunitarios, o sea, los fondos o la comida que se gira a los comedores comunitarios en un 82%. Y te digo una cosa más vinculado a esto. El gobierno dice, bueno, en realidad nosotros no mandamos porque se roban la comida, porque no queremos fomentar a los gerentes de la pobreza, digo, ¿no? En alusión a las organizaciones sociales que manejan los comedores, bueno, ese enfrentamiento que tienen con las organizaciones sociales, y entonces dicen, no, nosotros vamos a atender a la gente, pero de manera directa. Bueno, ¿cuál es el programa que tiene el Estado Nacional para atender la emergencia alimentaria de forma directa? La tarjeta alimentar. Claro. ¿Sí? Que es una tarjeta que se le da al beneficiario directamente, se le deposita todos los meses y esa persona va y puede comprar alimentos, etcétera. Se había anunciado una serie de aumentos a la tarjeta alimentar. ¿Son reales? Es que sí, digamos, los aumentos existen obviamente. Ahora, cuando vos ves el programa de política alimentaria, que dentro de ese programa está la tarjeta, la prestación alimentar, que es el nombre de la actividad presupuestaria, que es la principal actividad, el principal componente, digamos, de ese programa, cae 26%. Claro. O sea, eso también lo están ajustando. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí es cuando dice, bueno, hay un problema, ¿sí? Porque ya ni siquiera es una cuestión contra los movimientos sociales, sino en términos generales, un ajuste prácticamente en toda la línea. Mira, lo único que no se ajusta, que encontramos fue, bueno, ahí por un mes, el programa de los 1000 días de apoyo a la infancia, digo por un mes porque es el primer mes que crece, algo pasó ahí, viste, alguna transferencia que se liberó, alguna cosa, porque aumenta fuerte, cuando todos los meses anteriores caía mucho, y después un incremento bastante considerable, cerca del 20% real, a el Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. Nada más. O sea, esos son los dos únicos rubros que ustedes encontraron que hubo ni siquiera aumento, un crecimiento real. Sí, un crecimiento real, o sea, un aumento real de el gasto en esos dos rubros, ¿sí? En estos dos programas, digamos. Claro. Organismo, en un caso, que es el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y un programa específico, que es el de los 1000 días que te nombraba antes, de la Seguridad Social. Bien. ¿Y en qué rubros, partimos de lo que nos decías al principio, analizaron cómo gastaron menos, ¿no? Bueno, ¿y en qué rubro de esos se gastó más o un poco más, al menos, sacando esto que decías? No, es que son esos dos que te nombré, no hay más que eso. Sí, digamos, no son rubros, son programas específicos. Uno es un organismo, que es el Estado Mayor, y el otro es un programa también específico de Seguridad Social, que es el programa de apoyo a la... programa 1000 días se llama, que es para personas recién nacidas, ¿viste? Bueno, de apoyo, digamos, a esa población. Ahora, todo el resto, mirá que, no sé, deben ser decenas y decenas de programas y organismos que analizamos, caen muy fuerte, desde lo educativo, ahí tenés el Fondo Nacional de las Artes, Instituto del Teatro, Secretaría de Educación, Teatro, estamos hablando todo caídas cercanas al 50%, ¿sí? Siempre en términos reales. Tenés todo lo que son los organismos del sector, del sector productivo. Entonces ahí tenés, por ejemplo, el INTI, el INTA, lo que es la Comisión Nacional de Comercio Exterior, el Instituto Nacional de Agua, las Secretarías de Desarrollo Productivo, el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, todos con caídas cercanas al 30%, por ejemplo. Sí, no quiero decir el número cada uno porque sería muy aburrido, pero están obviamente los datos ahí para el que quiera consultarlos en el informe. Pero digo, en todos los sectores, porque, a ver, por un lado, se ajusta a desarrollo social, se ajusta a la seguridad social, o sea, vos ahí también tenés caída en ANSES, ¿sí? Que es obviamente, como todos sabemos, el organismo que maneja, digamos, ¿no? Del cual depende la seguridad social. 20% cae en la ejecución de ANSES. Caen también, por ejemplo, la PUAM, los programas que están dentro de ANSES también caen, ¿sí? Ahí tenés todo lo que es las prestaciones previsionales en concreto. Tenés la PUAM, ¿no? La Pensión Universal del Adulto Mayor,
tenés también asignaciones familiares, o sea, los distintos programas en los que se va desagregando o abriendo, ¿no?, el gasto de la seguridad social también caen. Y finalmente todo lo que es obra pública y transferencias a las provincias, bueno, prácticamente en este caso, más que caer un poco, está casi totalmente paralizado. En el caso, por ejemplo, de la obra pública, encontramos caídas entre el 95 y 100% de caída, eso es obviamente una virtual paralización. Claro. Y en el caso de las transferencias a las provincias, una cuestión similar, especialmente con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una ejecución de 0 pesos. Claro, ¿sí? yo arrancaba diciendo, bueno, esto demuestra la prioridad de un déficit cero, pero en realidad lo que está demostrando es la paralización del Estado. Hay una paralización del Estado, hay una no gestión, ¿sí?, sacando del área económica, pero vinculada a cuidar, digamos, el superávit y nada más. Hay una no gestión en el resto de las áreas del Estado. Y yo siempre digo, porque acá hay una cuestión medio contradictoria, si se quiere, o paradójica más que contradictoria, que es que el presidente gana con un fuerte apoyo del interior, ¿sí?, cuando uno ve los números electorales, Sí. de votaciones y demás, cuando posiblemente está haciendo la gestión menos federal de la historia nacional, posiblemente, y esto se manifiesta mucho no solo en los números de transferencias a las provincias, sino de obra pública, porque ustedes, ¿a quién piensan que va a perjudicar más la paralización de la obra pública? ¿A Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires? No, claramente. A los grandes centros urbanos seguramente menos. A los que va a perjudicar es a los lugares más postergados del interior. Y Claro. esto tiene que ver con dos cosas. Primero, que los grandes centros urbanos en general ya tienen un equipamiento urbano, ya tienen construida una red de infraestructura, por lo tanto siempre hay necesidades, pero digamos que son relativamente menores, ¿no?, digamos, la necesidad de construcción de nueva infraestructura. Al menos no tan urgentes como estos No tan sectores. urgentes, Claro. exacto. Y en segundo lugar, que en general los sectores más postergados, las provincias más postergadas, cuando vos lo paralizás la obra pública y vas a un esquema, digamos, de participación del sector privado en esas obras, bueno, lo más probable es que no ocurra nada, que no haya ningún interés del sector privado y no se construya nada. Con lo cual tenés un doble problema. Yo siempre digo, a ver, porque uno puede pensar el esquema de obra privada para, no sé, hacer una autopista en particular, alguna cosa así, después concesionás el peaje. Aún así hay que ver los números, digo, pero se puede llegar a pensar un esquema así. Ahora, ¿vos te imaginás el sector privado, una empresa privada queriendo hacer una obra de cloacas en alguna provincia del norte? No, ¿Y cómo ganaría plata en tal caso? claro. Porque el privado va a tener que vas a tener que empezar a cobrar más, pagarías por uso de cloacas, ¿sí? Digamos, ahí hay una cuestión que no tiene mayor sentido, y cuando vos analizás, mira, yo te digo algunos programas, bueno, construcción de ruta nueva, caída del 95%, todo lo que es obra vial es una caída. Programa de desarrollo de infraestructura en municipios, 0 pesos, o sea, caída del 100%. Sí. Desarrollo de infraestructura hidráulica, lo mismo. Desarrollo de obra pública, lo mismo. Consolidación urbana y mejoramiento de barrios, 97% de caída. Desarrollo de la cuenca Matanza-Riachuelo, lo mismo. O sea, son todos programas que cuando uno se lo analiza, Sí. creo que de alguna forma se demonizó la obra pública también, mediáticamente, pero cuando uno se pone a analizar la obra pública es en general el desarrollo de infraestructura que permite, o que en teoría o en principio permite ir mejorando la situación en los lugares más postergados. Claro, una cosa es que se denuncie cierta corrupción en la obra pública, pero otra cosa es directamente suspenderla, ¿no? Sí, pero además muchas veces se piensa solo en las rutas, ¿no? En la obra pública No, como claro. ruta, pero hay mucho No. más que eso. Es el desarrollo de infraestructura, todo lo que Exacto. era, yo recuerdo los planes de desarrollo de suelo urbano, por ejemplo, algo muy importante en el interior del país. Sí. El sector privado en general construye casas o construye edificios, pero alguien tiene que hacer ese suelo urbano previamente, tirar las cloacas, lotear, llevar los servicios más esenciales hasta las puertas de los barrios, ¿sí? Sí. Bueno, todo eso ya no se hace más. Así es. Llamaba la atención, vos mencionabas algunos rubros muy puntuales de que allí sí hubo algún incentivo presupuestario, y estaba viendo en verde
en lo que es lo relacionado a salud y etcétera. El Incucay, curiosamente, sí tuvo un poco más de dinero. Sí, el Incucay, acá lo estoy buscando, el Incucay hace varios meses que viene teniendo incrementos reales respecto al año pasado, así que son incrementos igual, cercanos al 14% en este caso. Sí. Bueno, así que es algo que nos llama la atención, pero bueno, habría que ponerse a ver ¿qué pasó más ahí? finamente por qué se da esa situación. Igual es algo relativamente aceptable, te quiero decir, de un incremento del 10%. Puede ser, por un incremento en inversión por algún motivo. Claro. Distinto es el caso de el programa de los 1000 días, sí, que te mencionaba previamente, uh-huh, que si uno analiza ahí tenés un crecimiento casi del 100%, entonces claro, contra meses anteriores que caía mucho, con lo cual ahí sí hay un efecto estadístico vinculado a que seguramente se liberaron transferencias de golpe todas juntas durante el mes de julio, y bueno, entonces te da eso. Pero bueno, más allá, ojalá empecemos a ver algunas barritas más verdes que rojas, porque realmente la situación hasta ahora viene siendo de casi una paralización, porque el problema es, todo lo que es desarrollo social y ese tipo de programas, obviamente es una caída en las transferencias a las personas, ¿no?, que reciben estas prestaciones. Ahora, en el caso del resto de los programas u organismos, lo que te está indicando es una paralización muy, muy fuerte del Estado, y del Estado general. Sí, llama la atención que incluso las fuerzas de seguridad han sufrido esta caída, ¿no? Uno pensaba... La mayoría sí. La mayoría de las fuerzas cae bastante, de hecho, tanto las Fuerzas Armadas, las 3 fuerzas, como las fuerzas federales, ¿no? Ahí tenés Gendarmería, la PCA, la Prefectura Naval y la Policía Federal, todos cayendo entre el 25-15% aproximadamente, incluyendo también el servicio penitenciario. Las cajas de retiros y jubilaciones, tanto de la Policía Federal como de las pensiones militares, también caen. La única que no cae ahí, te lo comentaba antes, es el financiamiento al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que obviamente es es el Estado, digamos, que agrupa las 3 armas, ¿no?, de las fuerzas. Pero es el único organismo puntual que no está cayendo. Exacto. Bueno, no hay contención social para una política de ajuste como la que se viene llevando desde que asumió en diciembre, incluso contención social que, como vos decías, había recomendado el propio Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo que han encontrado es esto, ¿no? En términos generales, un 30% menos de la aplicación presupuestaria en este primer semestre del 2024. Sí, y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Quizás mañana es la movilización de San Cayetano, que es una jornada bastante particular, ¿no?, bastante sentida en respecto a esto que estamos hablando, y más vinculado a todo lo que estamos viendo, a la pérdida de empleo que se está viviendo en los últimos meses, y vinculado a eso también la pérdida de poder adquisitivo y las crecientes necesidades en los barrios, ¿no? Entonces, vinculado a eso, a ver si el gobierno modifica o no su política, por lo menos respecto a lo que es desarrollo social y seguridad social, ¿no? Que son, como te decía, cuando uno analiza de forma agregada, la verdad que aumentar un poco el gasto en comedores comunitarios o en prestaciones alimentarias no te va a cambiar los números generales, y no vas a perder el superávit por eso, y podés llegar a mejorar un poco la contención social en momentos realmente críticos. Bueno, pero si no reparten los alimentos que están guardados, ¿por qué van a comprar? Ni siquiera lo tienen que comprar. Claro. Ni siquiera lo tienen que comprar. O sea, sí, ahí tenés razón, la verdad que tenés razón. Ya ahorran hasta lo que recibieron de herencia, ¿no?, que eran alimentos de la gestión anterior. Pero me quiero detener en algo que recién decías, ¿no?, y que tiene que ver con esto de mañana, 7 de agosto, el día de San Cayetano. Una preocupación que empieza a aparecer, ¿no?, en el último tiempo, que es la pérdida del empleo, algo que al principio la mirada estaba puesta en la inflación, ahora la preocupación es mantener el trabajo. Ahora la preocupación es mantener el trabajo. Yo, de hecho, más de una vez lo señalé en otras entrevistas y demás,
incluso el año pasado, porque obviamente estábamos todos muy preocupados por la inflación y demás. Yo le decía, bueno, en este momento hay un problema que no tenemos, que es la desocupación. La realidad es que el gobierno saliente dejó muchas cosas en una situación que no era buena, pero uno de los problemas que no teníamos era la desocupación, realmente que la dejó muy baja, ¿sí? O sea, con un buen nivel de empleo, bajos salarios, pero esa es otra discusión. Bueno, eso se está empezando a revertir, más o menos desde fines del año pasado, desde diciembre en realidad del año pasado, hasta datos, si no me equivoco, de mayo, te lo digo de memoria, son 112.000 puestos de trabajo que se perdieron del sector registrado. Sí. Ni hablemos después la pérdida de changas, la pérdida de laburo no registrado, obviamente que es el que sabemos que es peor, porque en contextos de caída de la actividad económica son los primeros trabajos que se pierden. O sea, el sector registrado suele tratar de aguantar un poco más, porque uno no despide a un empleado ante el primer mes que viene mal, sino que trata de aguantar lo más posible. Pero bueno, son 112.000 puestos de trabajo, que son muchísimos, que se han perdido en estos meses, y eso es lo que te genera. Incluso las consultoras de opinión y demás ya están manifestando que está pasando a estar en primer lugar de la preocupación social, incluso superando a la inflación y a otras cuestiones, como puede ser la inseguridad y demás. Por lo cual, evidentemente, empieza a ser un problema. Esperemos que no crezca. Lamentablemente todo parece indicar que va a crecer, ¿sí? Esos niveles de ocupación, porque además las estadísticas son, como te digo, no son hasta hoy, ¿sí? Son hasta abril, mayo. Los meses siguientes tampoco fueron buenos, con lo cual en principio todo parece indicar que va a crecer. Es que lamentablemente vos recién lo decías, ¿no? Las pymes han venido aguantando hasta ahora no tocar al personal, pero no sabemos que no tienen una espalda muy ancha para seguir haciéndolo. Sí, y además en contexto, bueno, esto es toda una discusión hasta teórica en el campo de la economía, pero en contextos tan fuertemente recesivos como los que estamos viviendo, con una demanda que no logra despegar, que no tiene razones para despegar. Porque, a ver, el presidente y Caputo, el ministro Caputo también dicen, bueno, no, ahora se viene la recuperación. Sí. Esto no es una cuestión de fe, ¿no? Acá uno se supone que tiene que hacer un análisis económico de cuáles serían los factores que traccionarían esa recuperación, los proxies que se le dicen en economía, pero básicamente es eso. ¿Cuáles son los factores que traccionan la recuperación? Vos tenés dos fundamentales. Uno, que es el consumo. El consumo obviamente está vinculado a el poder adquisitivo, ¿no? Los ingresos reales, que no están mejorando, con lo cual ahí difícilmente haya un factor que traccione la recuperación, y el otro es la inversión. Ahora, la inversión tampoco. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés obviamente una caída de la actividad económica, tenés bajo consumo y tenés una utilización de la capacidad instalada muy baja. ¿Sí? O sea, te está sobrando fábrica. O sea, tenés la mitad de la fábrica parada porque no hay consumo, no hay ventas. Entonces, ¿por qué vos te pondrías a invertir, por ejemplo, en ampliar la fábrica o en mejorar, en incorporar más tecnología o en lo que fuera, cuando vos ya con la capacidad instalada que tenés ya te queda grande? Con lo cual, en principio, tampoco la inversión sería un proxy. Con lo cual, bueno, esta es la discusión histórica, ¿no?, entre el keynesianismo y la ortodoxia, en donde los sectores más heterodoxos keynesianos dicen, no, acá es donde vos necesitas la obra pública, necesitas que el Estado intervenga, digamos, para apuntalar la demanda y generar un proceso de crecimiento, y luego sí se puede llegar a retirar. Bueno, no es lo que estamos viendo, sino todo lo contrario, porque el retiro del Estado en la obra pública no hace más que agudizar ese ciclo recesivo. Bueno, pero a cambio la ley Bases ha ofrecido el RIGI. Sí, pero eso, a ver, yo estoy bastante en contra del RIGI por toda una serie de beneficios absolutamente excesivos que se le dan a las empresas. Pensemos además que cada beneficio que uno le da a la empresa es algo que es algo que vos le estás quitando al Estado, ¿no? o al país, mejor dicho. Pero bueno, a veces hay que dar algunos beneficios. En este caso me parece realmente eran muy excesivos, entre otras cosas porque las empresas ya, por ejemplo, sin el RIGI, ahora ahí está toda la discusión de GNL, ¿no?, de la planta de GNL que finalmente va a ser en Río Negro. Petronas ya está dispuesto a invertir sin RIGI, sin el RIGI.
con lo cual eso te da la pauta que no es que era necesario el RIGI. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que esas son todas inversiones que son de mediano o largo plazo. Claro. Sí, no es que este mes me va a entrar plata por... también hubo un anuncio de una minera, ¿no?, que iba a invertir en San Juan, si no me equivoco. Bueno, todo eso son noticias que el gobierno trata de capitalizar en términos políticos, lo cual es lógico, pero en el análisis no es dinero que va a entrar ahora y que va a generar puestos de trabajo ahora. Claro. Además, si así fuera, no, por otro lado, no se estaría enviando los lingotes de oro a Londres, ¿no? Además, sí. Además, con lo cual digo, eso no... Para lo que es el análisis más de la coyuntura económica o de las perspectivas a corto plazo, la verdad no creo que vaya a tener mucha incidencia, más allá del intento de capitalizarlo políticamente, que es absolutamente lógico. Con lo cual, bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve en los próximos meses, pero a mí lo que me preocupa es que el gobierno no vea eso. Y además, vos empezás a tener el problema que el gobierno cuida el superávit frente a toda costa, ¿no? Sí. Cuando vos tenés un proceso recesivo tan fuerte, te cae la recaudación, claro, que es lo que ya estábamos desde hace un par de meses empezando a ver. Y cuando te cae la recaudación, dado que para vos perder el superávit, significa tener que recaudar más de lo que gastás. Si vos recortás los gastos para tener superávit, pero después te golpea eso sobre los ingresos, significa que tenés que volver a recortar los gastos, y así es un ciclo absolutamente recesivo, un ciclo negativo, digamos, en términos de ajuste, reducción de la recaudación, más ajuste, etcétera. Con lo cual, bueno, en principio eso va a ser un problema. Y muchas veces estos niveles de reducción de gasto tan exagerados tienen que ver con eso, ¿sí? Con una caída de la recaudación que te obliga a... No es que te obligue, digo, te obliga a hacer esto si es que a vos lo único que te importa es el superávit, ¿no? Claro. Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias por este rato. No, por favor, un gusto grande y un abrazo. Conversábamos con Juan Pablo Costa, sociólogo especializado en economía, investigador del Centro de Economía Política Argentina.